Esto identifica tres grandes desafíos y tres grandes problemas en el contexto de incapacidad de respuesta a esos desafíos. El primero es el desafío que creo que es el principal que a nosotros nos interesa siempre hacer. La sociedad ha ido creciendo, inclusive en la última década el progreso, la prosperidad económica en muchos países ha sacado contingentes enormes de personas de la pobreza para pasar a condiciones de no pobreza, por lo menos. Y este pasaje, este aumento de camadas de población, de segmentos de población que entran de pobre a ciudadano, disculpe, yo estoy simplificando mucho porque no hablamos, pero este proceso de transformación aumenta la complejidad de la sociedad y aumenta su capacidad de identificación. Entonces nosotros estamos en una sociedad más compleja, las respuestas que 10, 20, 30 años, 30, 40 años atrás se podían dar con una cierta facilidad, hoy existe mucha más competencia, atención, diálogo. Entonces, y siempre más claro en esta evolución de las últimas décadas es el principio que emerge de la sociedad que entiende la salud como un derecho de todos y de alguna forma un deber del Estado. La sociedad, digamos, entrega este derecho a través de los poderes públicos a los ciudadanos. Pero este juego, el derecho de la salud, derecho de todos, deber del Estado y la presencia de esto en muchas constitucionales de los países es una prueba evidente de esta voluntad y esta determinación en términos de pensar la salud como un derecho es de alguna forma adquirir, o sea, no es más incluso. Por otro lado, o sea, justo en una sociedad más compleja, con una demanda más articulada y tenemos un sistema de salud que es tradicional. Yo estoy siempre generalizando, por eso lo que dice vale para algunos y no vale para otros, pero vale para la mayoría. Entonces, la mayoría de los sistemas de salud son débiles. O sea, tenemos una sociedad que vive y la respuesta es débil. Y muchas veces los sistemas de salud son las cenicientas del sector público. En muchos países es así. Está cambiando, está mejorando, el gasto en salud está creciendo. Pero aún estamos en una situación que está mucho atrás de lo que debería ser. Entonces, estamos con un problema. Y la última frase que puse ahí, no la puse ahora porque estamos en esta línea, pero los sistemas son poco participativos. Los sistemas muchas veces son impermeables. Y sobre todo hay procesos de reforma, no voy a invitar países a hacer ejemplos, pero hay procesos de reforma que fueron estudiados en una mesa con 5 tecnócratas. Y que la comunidad y la sociedad en un segundo momento casi siempre cuando el juego es más difícil. Entonces, quiero decir, son sistemas que no son coherentes con este tipo de demanda. ¿No? Es un sistema más rígido, más complicado, menos abierto a la comunidad, no mucha transparencia, toda esta polémica de la transparencia que hace años. ¿No? O sea, ¿cómo hago yo a mostrar, a entender los resultados de mis acciones de salud de los ciudadanos, además del balancete económico? Porque nosotros no somos un banco, el sistema de salud no produce profit, produce lucro, produce un valor social. Entonces, ¿cómo voy a rendir cuenta a la población que yo estoy produciendo un valor social? Entonces, hay toda una discusión en la cual el sistema de salud público normalmente no es competente, no consigue acompañar. Segundo gran desafío, y esto sí fue un tsunami, es la onda, digamos, la ola imparable, inexorable de la epidemia de condiciones crónicas. ¿Okay? Que no son solamente las no transmisibles, como se dice siempre. Hay condiciones crónicas que son transmisibles, si pensamos al SIDA, o si una infección de HIV, o la hepatitis crónica, son infecciosas, pero son crónicas, y desde la perspectiva de quién maneja este problema, la importancia de la cronicidad y no su etiología, si la produce un virus o otra cosa. Pero entramos en una situación donde también desde el perfil específicamente epidemiológico, físico, biológico, ha habido un cambio. Entonces la sociedad es más compleja porque crece como sociedad, como desarrollo humano, y al mismo tiempo es más complejo, sus problemas de salud son más complejos, mucho más complejos, porque además esa epidemia de crónica
no acabó la epidemia de diabetes. O sea, y hay otros grandes problemas que están llegando, que ya llegaron hace décadas, el problema de la diabetes de las dos externas. Entonces, se dice que tenemos una tripla carga. Entonces tenemos las crónicas, que son lo que nos dan en algunos países 60-70% de la muerte, de la enfermedad, de las discapacidades, las causas externas, violencia, accidentes, todo lo que ustedes pueden imaginar, un crecimiento enorme, especialmente en la área metropolitana en las últimas décadas, y la persistencia, aún con una baja significativa, más aún la persistencia de grandes problemas de nutrición, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de salud reproductiva y todos los problemas que ustedes conocen. Entonces, es cambiar o sea, arreglar el auto, cambiarle la llanta, pero no solamente cambiarle la llanta, cambiarle llanta, pedazos de motor, con el auto andando, porque tampoco podemos parar un sistema de salud, decir, no, ahora paramos, lo arreglamos ahí, lo ponemos en la oficina, entonces, quiero decir, una situación muy clara que muestra que como esta nueva situación, esta nueva demanda, esta nueva necesidad de salud de la población caracterizada por enfermedades crónicas, enfermedades que antes no había, se encuentra con modelos de atención que no son adecuados, porque son modelos de atención que casi siempre son basados para responder a enfermedades agudas. ¿Okay? Entonces, los modelos de atención que responden a enfermedades agudas con enfermedades crónicas no funcionan. ¿Por qué? Una enfermedad, usted piensa en una enfermedad aguda típica, qué sé yo, haz una apendicitis, podemos mirar, algún evento de tipo agudo. Un evento de tipo agudo como una apendicitis, el sistema de salud, los servicios de salud lo resuelven prácticamente completamente. O sea, el problema es garantizar el acceso, un mínimo de calidad, pero una vez que yo recibo, soy capaz de dar acceso, recibir a este paciente, hacerle cirugía, sacarle el apéndice, recachutarlo, lo mando para casa, se acabó. De alguna forma, ¿no? Pensemos en vez a una persona que tiene 65 años, que tiene un diabetes medio, tiene una hipertensión, de repente tiene un comienzo de demencia senil, o sea, los pacientes con multipatologías. Esta persona no depende, o sea, depende de los servicios de salud, pero por edad. Esta persona tendrá, qué sé yo, algunas horas al año de acceso a un médico, un enfermero, un profesional de salud, pero el resto de su vida, las otras 6.844 horas del año, estas personas se quedan con esa enfermedad. Entonces, la dependencia no es tanto de los servicios cuanto es una dependencia de las personas. Entonces, las personas tienen que aprender a cuidar. Si los servicios van a tener la gran responsabilidad de apoyar a las personas. Entonces, de nuevo, una discrepancia, una incapacidad de enfrentar un problema con otro. Y finalmente, el último gran desafío es la necesidad que las instituciones se innoven. O sea, que quien está en los ministerios de salud, en las regiones de salud, pueda realmente hacer cambios, mudar, introducir innovaciones. Y, de hecho, nuestros sistemas de salud son pobres también. Son poco capaces de hacer alianzas, son poco capaces de hablar con otros niveles, hablar con otros sectores, son poco capaces inclusive de hacer rectoría del sistema. Pero vamos adelante, ¿no? Entonces, esto es el tema de la crisis. La sociedad que ha crecido, esta primera cosa es la sociedad aumenta su complejidad, sí, y el aumento de su complejidad ha hecho que los principios que orientan los sistemas de salud en América Latina hayan evolucionado durante el tiempo. Entonces, en la década de los años 20, 40 o antes, el sistema de salud respondía más que nada a los ricos se atendían, los que tenían recursos se atendían por su cuenta y había un fondo de solidaridad para los pobres. Entonces se comenzó que los servicios de salud no eran para todos, eran para algunos, y después se daba alguna respuesta para los pobres. Estas tendencias son un Estado benefactor, la asistencia, la misericordia, y a los pocos estas lógicas
digamos, de construcción del sistema de salud, los valores, los principios de construcción del sistema de salud se han gradualmente ampliado hasta llegar a como estamos hoy con la protección social universal o con la cobertura universal de salud, que después vamos a ver más en detalle de lo que es, como derecho ciudadano. Entonces, finalmente, en ese trayecto, el derecho ciudadano vuelve hoy como el punto fundamental. Pero es claro que este trayecto nos dice que en los años anteriores no se trabajó. Entonces, nuestro resultado fue la protección social de salud. Entonces, ¿qué es? Es un enfoque. No es nada más que un enfoque, una lógica, una forma de encarar y de darle una lectura a la realidad que se basa en la concepción de la salud como derecho y que es, de alguna forma, el marco de referencia para transformar los sistemas. Esto es lo que no podemos nunca olvidar en el proceso de transformación del sistema. Podemos ser más eficientes, poner el privado, yo no sé, pero lo que no podemos nunca olvidar es que la salud es un derecho humano. Y finalmente, que va más allá de la simple cobertura, tiende además a la calidad, a la protección, a la oportunidad de la protección financiera del derecho. Vamos más en el específico de lo que sí. No, para allá. Solo que termine. Bueno, entonces tenemos una definición. Aquí yo puse la definición que son fundamentales. Hay una definición de protección social que ustedes la pueden ver. Conjunto de políticas y acciones, todas las intervenciones públicas y privadas destinadas para la comunidad, digamos, todo lo que la sociedad hace para, de alguna forma, prevenir, manejar y superar su riesgo, para seguir adelante en su vida social. La protección social en salud tiene una definición mucho más específica y mucho más definida. Ahí lo que es el trabajo en esto, después hay todas las referencias. Pero la protección social en salud es más una lógica de garantía. Es un enfoque que dice, no, en la garantía de cobertura que la sociedad a través del poder público otorga a un individuo o un grupo de individuos para que estos puedan satisfacer sus necesidades. Y esta protección social salud tiene necesariamente que ofrecer calidad adecuada, acceso adecuado, eliminando todas las barreras, hasta las barreras económicas, al acceso a estos servicios de salud. Entonces, una lógica, digamos, de salud para todos, según sus necesidades, con equidad y solidaridad. La siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, la cobertura universal es, de alguna forma, el objetivo de los enfoques de protección social en salud que estamos hablando. Entonces, ¿qué es la cobertura universal? Ella define, según las definiciones que están hoy, de OMS, un informe de salud en el mundo de OMS en 2010, que es un libro que definió de alguna forma esto, sobre todo desde la perspectiva económica. Y define tres dimensiones. Una dimensión poblacional, o sea, yo tengo que cubrir y alcanzar y darle acceso a todos en la primera dimensión. Después yo tengo otro diseño general. La segunda dimensión, tengo que darle a todos un conjunto de servicios que respondan a sus necesidades con la calidad necesaria. Todos los servicios necesarios. Obviamente, cuando hablamos de servicios, hablamos de servicios curativos. Hablando de la promoción. Y la tercera dimensión es la protección financiera, o sea, la cobertura universal, el acceso a todos, con todos los servicios y sin que exista alguna barrera económica, de copago, de gasto catastrófico, por la cual la familia o la persona no tenga eso. Entonces, todo. Estas tres dimensiones se pueden ver en este cubo. Es un cubo, usted ve lo que no cuentas, no somos muchos, el cubo no está las dimensiones, de alguna forma, son las tres dimensiones, ¿no? O sea, las dos dimensiones horizontales. Las dos dimensiones horizontales definen qué tipo de servicios, hasta dónde voy con la población y hasta dónde la ciudadanía tiene que pagar. Muchos sistemas el cubo es sí, pero el cubo de la necesidad es claro. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer por aquí, crecer por aquí, crecer por aquí? Esto es lo que estamos hablando.
Cuando hablamos de sistema de salud, repito, yo me refiero específicamente al sistema de salud. Ustedes pueden no ver contemplada toda esta visión la parte del determinante social. Entonces, esta es una discusión que después yo se la voy a anticipar. Gracias. Ahora, este es un punto importante del debate. ¿Por qué la cobertura universal debe ser un horizonte? ¿Por qué es importante que la cobertura universal sea un horizonte? Yo estoy llamando horizonte, no estoy diciendo que es objetivo, no estoy haciendo advocacy que la cobertura universal sea contemplada como el objetivo post 2015. Pero lo que yo estoy diciendo es por qué es importante que los sistemas de salud, cuando se transforman, tengan esto en mente. Uno, porque esta es la visión global. La mayoría de lo que es la región va en esta dirección, de lo que dice la evidencia. Entonces es una tendencia regional de la cual hay que tomar conciencia y valorizarla en la medida de lo posible. Segundo, es una guía a las sociedades, porque me da un horizonte que puede ser utópico, que puede ser lejos, que puede ser difícil, pero me da un horizonte donde todos podemos explicar. Es el horizonte de todo, ¿no? Diga, no, yo soy Honduras bajo el horizonte. Ah, no, yo soy México, el horizonte de los pobres. No, el horizonte es igual para todo. La posibilidad de alcanzarlo y los tiempos para alcanzarlo cambian. El horizonte es lo mismo. Que es muy importante esto, porque tener un horizonte igual para todos, que es el último tema, nos ayuda a evitar distorsiones en la peligrosa. Que puede ser, no, pero ¿para qué? Yo puedo hacer atención primaria solamente por un agente de salud en las comunidades más pobres y ahí no le pongo médico, le pongo solo los medicamentos. Esto no es hacer cobertura universal. Y todas las tentaciones de implementar políticas solamente para un grupo poblacional y con algún tipo de recursos que no son lo necesario, no son políticas que hacen sentido. Lord Beveridge decía que las políticas para los pobres son políticas pobres, son pobres. Entonces, es importante tener siempre esta dimensión, que el punto de llegar es igual para todos, los ricos, los pobres, los que estamos mejor, los que estamos menos, pero todo el mundo llega ahí. Tenemos otro camino, el que está menos bien, tiene un horizonte más bajo, esto no es. Y finalmente, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de los países que montaron la cobertura universal? Y este es el tema, creo que estamos llegando al tema más importante de. Bueno, hay tres características que existen en toda la reforma, independientemente de cómo se hayan hecho, de qué tipo de soluciones y del tipo de desarrollo que hayan. Uno, que casi siempre el sector público es la reforma. Y los resultados de la reforma siempre dependen de la buena capacidad de los gobiernos. O sea, el sector público lidera la reforma. Y segundo, los sistemas que tienen instituciones fuertes, que consiguen fortalecerse como instituciones, tienen mejor impacto. El aumento de la cobertura que la cobertura universal trae, tiene impacto, su impacto en la salud depende de cuán buenas son las instituciones de salud a usar estos puntos de acceso. Y ahí vamos ya a la discusión, no es solo cuestión de cobertura, de financiamiento, es cuestión de qué hago yo a la población, con la población. Y finalmente, este es un punto también que no tiene ninguna discusión, que siempre, en todos los procesos de reformas, las presiones sociales internas de los países para la transformación siempre fueron generalizadas, variadas y persistentes. O sea, no hay reforma, no hay cambio en los sistemas de salud que se mantenga si la sociedad no interviene. O antes, o después, o durante todo el proceso. En algunos países el proceso de reforma fue estimulado por características diferentes, pero siempre con una presencia muy importante con presiones internas de la sociedad civil, sean grupos intelectuales, sean la ONG, sean la sociedad civil organizada, sea la propia comunidad campesina, como en el caso de El Salvador, de la reforma de El Salvador, que es una reforma muy que viene de abajo hacia arriba, también que la área rural es la que está más contemplada por este proceso de reforma. Finalmente, manejando la transformación, algunos comentarios. El cuidado con las soluciones entonces que prometen dar resultados a corto plazo, estos atajos de los cuales hablaba. Hay muchas, en Europa, que es un país, que es un continente en crisis, que tiene un problema parecido, pero por falta de recursos y no por aumento de la población, hay tentaciones, ¿no? Hay cortes presupuestarios, hay cortes para grupos que tienen menos capacidad de protestar, los cortes de los migrantes,
los que hacen abuso de drogas. Entonces, esto puede pasar mucho, o colocar copagos, especialmente cuando hay sistemas privados o sistemas de cobertura para desincentivar el uso de los servicios. O sea, hay soluciones, tentaciones que hay que calcular muy bien, porque pueden dar resultados a corto plazo, pero causar muy grandes problemas en el medio largo. Y si es posible, hay que trabajar con soluciones a largo plazo, o sea, la actuación sobre los determinantes, la atención integral a la salud lo más cerca posible de los usuarios, como dicen los americanos, shifting, ¿no? Volcar los servicios hacia la comunidad toda vez que es posible, sacarla del hospital, sacarla de los centros de especialidad, y empoderar a los usuarios. La epidemia de crónica nos dice que no hay posibilidad que los servicios manejen solo los servicios, más la familia, más los cuidadores, más los propios portadores de la enfermedad. Para esto hay que empoderarse, y los servicios sirven para esto. Y finalmente, la integración de la atención, que es un tema más de gestión, ¿no? De evitar la atomización, yo tengo una cosa aquí, una cosa chica allá, una cosa chica arriba, agentes diferentes puntos de la red de servicios, hablen entre ellos, se integren en su información. Finalmente, esta es la penúltima. Yo pienso que si vamos si la tendencia es a la construcción del sistema universal de salud, hoy hay que pensar mucho en, además, en los mecanismos, si es de aseguramiento, si es un sistema público, si es una mezcla. Yo creo que es una cosa muy importante, pero es una discusión más técnica y que depende un poco de los países. Pero en algunas condiciones yo creo que estamos hay que construirla para que el sistema para que las transformaciones sean sostenibles. La primera, y al primer lugar en rojo, porque es importante para hoy colocar a misa en el primer lugar siempre, es el tema de la participación, de la inclusión de los ciudadanos en todo el ciclo de la política. No solamente en algún momento de evaluación o en alguna consulta, sino la capacidad de involucrar a la sociedad en todo el ciclo de la política y a tener la sociedad como el principal motor para el cambio, para la transformación. Sin esto no nos vamos. Y cuando pienso a esto, pienso a estimular el Estado para que haga más prevención, para que trabaje con los determinantes sociales, para que haya regulaciones, por ejemplo, con la industria que causa muertes, con la industria que puede causar muertes prematuras. Quiero decir, hay una serie de acciones que el Estado hace, pero hace solamente, o puede hacer solamente si la sociedad realmente lo apoya y lo estimula y lo presenta. La otra cosa, ya lo dijimos, instituciones de salud fuertes, comprometidas a sacar con los usuarios, modelo de atención, los modelos de atención que todo el mundo habla hoy, integrales, que ven el curso de vida como un todo, que tengan la actividad como valor principal, entonces que puede dar respuestas diferentes a demandas diferentes, parece que lo viene aquí. Modelos de gestión innovadores, hay que tener innovación también en la práctica de cuidado, es un tema más técnico, pero la propia atención primaria, el propio nivel primario de atención tiene que fortalecerse y adquirir muchas competencias. No basta la atención primaria, esto hay que continuar a hacerlo y tiene que fortalecerse. Y finalmente, modelos de financiamiento que sean sostenibles por un lado y por el otro solidario. La mancomunación de fondos ya está, creo que ya sería una de las condiciones necesarias a un proceso de reformación. ¿Qué digo yo cuando, esta es la última, es un comentario, una contribución mía personal? El resto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, está en la revista, está en Lancet, está escrito en todos los sitios. Esto es una observación mía que quería compartir con ustedes, porque el problema de la partida, estoy muy contento de estar aquí hoy, estoy muy contento siempre cuando se dice me llama, porque yo pienso que trabajamos poco con la participación. Participación es un tema fundamental que estuvo muy de moda en los años 80, se fue Alma Ata, pero se volvió al final un tema retórico y yo creo que perdió un poco la relevancia que tiene para el proceso de mudanza del proceso de cambio. Entonces,
a los propios mecanismos formales de participación. Mire que hay muchos países, por ejemplo, Brasil tiene mecanismos formales de participación en su ley de salud muy fuertes, con dimensión tripartita, el Estado, los municipios, los estados, el gobierno federal, consejos, conferencias, pero aún así estos mecanismos son formales, hay que fortalecerlos o hay que hacerlo funcionar mejor, en la segunda parte, porque aún donde yo tengo mecanismos formales de participación, a veces mis mecanismos de inclusión son rudimentarios. Por ejemplo, yo no veo el problema. La conferencia de salud, yo participé a la 7ª conferencia estadual de salud del Estado de San Paulo, que fue en 2017. Las conclusiones fueron 520. Y había de todo, porque nadie se había leído la conclusión. Yo sí la leí porque hicimos el plan estadual de salud y tuvimos que usar estas recomendaciones para insertarla en el plan. Había recomendaciones en conflicto. Había una que decía blanco, otra que decía negro. Había una que decía salvamos el mundo y una que decía hay que sacar el mitocondrio al mosquito. O sea, hay que innovarlo esto. Una asamblea no necesariamente es un lugar donde se toma decisión. En lugar de quien habla más alto, le tiene la palabra. Entonces, hoy hay formas, hay métodos. Esta oficina de trabajo es un método de captar, de incorporar la inclusión de la persona de una forma mucho más provechosa. Y también llegar al consenso. No voy a entrar, porque hay cosas de la tecnología ayuda, y hay varias sesiones. Yo he visto cosas muy interesantes en Estados Unidos, aquí también en las américas. Entonces, innovar los instrumentos de inclusión. Una parte más técnica es fundamental, porque este potencial yo creo que canalizarlo, que utilizarlo, si no se pierde tanta fuerza que al final no se ofrece. El empoderamiento de las familias y sus nuevas relaciones con el servicio, esta es otra dimensión del involucramiento de la familia. Entonces, de alguna forma, la comunidad no es solamente quien ayuda a planear el servicio, lo evalúa, lo monitorea, no, ayuda en la prestación. O sea, de nuevo, repito, la epidemia de crónicas, obviamente en los países donde la mayoría está impactando, necesita un cambio importante en la relación. Y en este cambio están las personas involucradas, la familia, la comunidad. No podemos pensar que los cardiólogos resuelven los problemas de la hipertensión en el país. O sí, o nunca vamos a tener plata para pagar a todos estos cardiólogos, todos estos endocrinólogos. Entonces, pero no es para ahorrar plata, porque los cardiólogos, los endocrinólogos y los especialistas en general tienen un defecto: matan a las personas, especialmente a las personas más de edad, a los adultos mayores. Hay estudios en Brasil que la tercera causa de muerte en personas con más de 65 años es una cosa que se llama iatrogenia, o sea, que es causada por procedimientos médicos, terapéuticos o terapias, o medicina, o procedimientos diagnósticos invasivos de peligro que matan a la persona. O sea, necesitamos que la familia entre no solamente porque el sistema no puede, para proteger a estas personas, y si no el sistema funcionando como funciona ahora tiende a, en vez de a curarla, tiende a ser agresiva. Entonces, yo estoy exagerando un poco los tonos para no provocar la discusión. Estoy terminando. Y finalmente el último tema, que es un tema que para mí es súper importante, es que hay una otra discrepancia enorme entre lo que está en la prensa, lo que se escribe, y la que nosotros llamamos evidencia. Nosotros trabajamos en una organización donde cualquier cosa que uno dice tiene que tener una evidencia. Y una evidencia de impacto a veces es el resultado de estudios randomizados, cosas que demoran años, y tanto es que mucha evidencia nosotros la tenemos para Birmingham, Toronto, pero evidencia en países americanos no. ¿Qué pasa entonces al final? Que la verdad no es la verdad de la evidencia, la verdad es la que los medios de comunicación les dicen. ¿Cuántas veces le habrá tocado a usted leer alguna revista, algún artículo de algún tema que usted conoce y encontrarle mucho error? Pero cuando usted lee en la misma revista un artículo de un tema que no conoce, usted se lo cree todo. Entonces, ¿cuál es el tema de la evidencia? ¿Es verdad la evidencia o es verdad lo que todo el mundo dice que es verdad?
En esto tenemos una responsabilidad enorme. Usted no va a hacer reforma del sistema de salud si todo el mundo piensa que tener un salud que funciona es no tener la camilla en los corredores de los hospitales y tener esparadrapos suficientes en los hospitales. Esto es lo que la gente piensa. Y si la gente piensa esto, yo no veo cómo se quiere hacer un proceso de reforma equidad, de atención primaria, porque la gente pasó a querer hospitales especialistas, hospitales de seguro de salud. Entonces, quiero decir, que la sociedad, la comunidad, los alcaldes, los organismos gubernamentales tienen un papel fundamental de ayudar a la opinión pública, a los formadores de opiniones, para que enfoquen la salud más en base a lo que debería ser y no a lo que es porque viene mal. Periódicos, porque viene mal. Yo creo que paro por aquí y tendremos una discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. En el programa no está contemplada una ronda de preguntas. Yo creo que es importante tomar las preguntas. A lo mejor no contestarlas, pero tomarlas, escribirlas, tenerlas, porque ahorita está todo lo que tenemos en la mente. Y después hacemos una sesión con los tres en el panel, reflexionando sobre las preguntas. Entonces, levanten la mano si quieren hacer una pregunta. No se va a contestar ahora, pero la vamos a contestar durante la reflexión. No, bueno, a ver, digo, la presentación en general, digamos, creo que hay muchas coordenadas que uno no acuerda, digamos, por lo menos desde sectores organizados de la sociedad civil. Una de las preguntas sería el tema de protección social de salud. A nosotros esa definición nos hace un poco de ruido, vamos a decirlo, porque, digamos, o sea, para nosotros la definición de protección, modelos de protección social es una cosa, de ahí entra, digamos, ¿no?, asistencia pública caritativo de beneficencia, seguros sociales para los trabajadores formales y, digamos, o sea, en la lógica tradicional o modelos universales, ¿no?, universalistas, como los tres modelos tradicionales de protección social. Ahora, yo lo que plantearía es, digamos, protección social en salud, ¿qué significa? Que lo expliquen, digamos, o sea, cuando el nombre de apellido, pero yo creo el Banco Mundial, digamos, o sea, hablando de protección social en salud, está diciendo otra cosa. Y que la OMS también habla de protección social en salud, digamos, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque, digo, yo veo esta presentación, uno casi que no podría estar en desacuerdo con, digamos, lo que se define de alguna manera, con matices, protección social en salud, digo, pero protección social en salud está operando en otro sentido muy claro. Y que a nosotros también, además, me parece que limita lo que significa para nosotros y lo que significó, por ejemplo, para los estados de bienestar europeos, las protecciones sociales, que tenían un nivel de integralidad y de construcción de ciudadanía con una serie de derechos, no solo el tema de acceso al sistema o al servicio de salud. Entonces, a nosotros nos preocupa eso, digamos, ya, que protección social en salud se transforme, digamos, en una especie de eslogan, pero que abierta, como cobertura universal también, abierta o inmediatamente, vuelvan a poner en agenda reformas que están siendo debatidas y bien discutidas y explicadas en América Latina. Digo, cómo esas definiciones no pueden ser también como el camino a volver a instalar, ¿no?, o a reposicionar reformas que claramente hemos visto en los años 90, en los últimos 10 años, en muchos de nuestros países, y que estas palabras, estas definiciones o categorías, podrían volver a darle un nombre diferente a ese cuerpo de reforma. Entonces, esa es mi pregunta. Y centralmente, ¿por qué además? Porque, digo, nosotros, ¿qué problema vemos ya en un contexto latinoamericano? Latinoamérica tiene un 40 y un 60% de la población en situación de trabajo informal, ¿no? O sea, hoy, aún hoy, un 30%, el 35% de situación de pobreza, y, digamos, se nos hace muy difícil cómo pensar en ese marco protecciones segmentadas y aseguramientos segmentados, digamos, el nivel de
complejidad técnico-burocrática y administrativa, que también lo sabemos, pero se termina haciendo más. Digamos, cómo se gestiona ese seguro o esa burocracia, que es lo que realmente se entiende como garantía de derecho. Esa se entiende como la foto del contexto latinoamericano y qué significa o qué tomar el tema de protección social. ¿Cómo considera usted que se pueden fortalecer los mecanismos formales de participación, ¿no? Y si en realidad las comunidades empoderadas y proactivas, que las hay muchos, luego que se logran, ¿cómo sostenerlas? ¿Cómo pueden llegar a ser líderes? Hola. Sí, creo que es realmente lógico pensar en cobertura universal como una meta de salud que todos tendríamos que seguir dentro del sector salud. La pregunta sería que no veo tanto la relación de cobertura universal con una agenda de desarrollo dentro de lo que estamos hablando en un contexto más de territorio o de municipio. O sea, ¿qué es la relación, por ejemplo, de un alcalde con cobertura universal? Porque uno puede interpretar, si lo vemos, que es más de los determinantes que se ha conversado mucho, donde se incide más hacia el tema de la promoción de la salud que hacia la atención de la enfermedad, que identifica uno más lo que es cobertura. Y en ese contexto yo vería más la cobertura como un determinante económico que una cuestión de salud. Sí, yo quería dejar encima de la mesa dos preguntas que luego podemos desarrollar en los debates en grupo, pero que me parecen importantes, precisamente desde la experiencia europea, de un modelo que se construye desde el enfoque de derechos, es decir, garantizado por ley. Hay un debate histórico en el debate de la protección social sobre si debe ser un modelo de aseguramiento o debe ser un modelo de acceso universal. En España decidimos que fuera un modelo de acceso universal. A nadie se pregunta cuando llega al sistema de salud, sea primaria, sea en hospital, quién tiene incluso si tiene una legalidad, como muchas comillas en el concepto de legalidad, la sustitución de residencia en España. Ese ha sido para mí el gran valor del sistema público español, que ahora está en pleno debate y que veremos qué pasa en el futuro. Lo digo con mucha preocupación. Por eso digo que creo que el concepto de acceso universal, desde el enfoque de derecho y recogido de la legislación, me parece especialmente importante. Luego ya vendrá la implementación y luego ya vendrá el debate financiero que hay que abordar, pero el primero me parece muy importante. En ese contexto yo haría dos reflexiones y preguntas. La primera, ¿podemos garantizar un acceso universal con equidad y calidad como el que defendemos aquí? Que no sé si lo defendemos todos y si estamos de acuerdo. Si no somos capaces de descentralizar el sistema de salud y apostar por una atención primaria sólida en las comunidades, en los ayuntamientos, de la mano de los alcaldes, como hemos visto en el día de ayer. Porque la tentación del acceso, de garantizar el acceso, a veces, y lo hemos visto en la región, se queda en el acceso a un hospital. Y garantizar que hay un hospital y que por tanto la gente va y se la atiende. Y todos sabemos, ayer creo que aprendimos mucho de eso, que no solamente no se agota ahí, sino todo lo contrario. Si no hay un concepto de prevención y ahí la atención primaria es determinante, es tremendo. Y la tercera tiene que ver con el debate financiero. Es verdad que nosotros no queremos entrar aquí en el debate financiero, que no es seguramente el debate de hoy, pero yo, señores y señoras, les digo desde mi experiencia que quienes estamos en salud debemos abordar el tema financiero y no dejar que solo lo aborden quienes vienen del mundo económico. Por dos razones. La primera, porque solamente hablamos siempre en salud en términos de gasto.
Ahí se puso ejemplos de países concretos, lo que dice una ministra, escuchamos al ministro y yo lo he visto muchas veces también, mi anterior responsabilidad. No podemos hablar solo de gasto, porque la salud es una inversión de primera magnitud. ¿Un país se puede permitir que la mayoría de su población esté enferma? En términos económicos, ya no de valores y de justicia, que por supuesto. Hablo ahora de términos puros económicos. ¿Se lo puede permitir desde el punto de vista del modelo de desarrollo? ¿Hemos calculado alguna vez cuántos empleos se generan en los países de la región cuando se invierte en salud? ¿Hemos cuantificado de verdad alguna vez cuánto valor añadido se genera en innovación y en inversión cuando se apuesta por el sistema de salud? Debemos ver a ese debate. Porque si no, siempre nos encontraremos con el debate de que lo que aquí defendemos los de salud no es posible porque es muy costoso y tiene mucho gasto. No, tiene mucho gasto y tiene también soluciones el modelo productivo. Por tanto, el enfoque financiero yo creo que más allá de los diferentes modelos, más allá de que evidentemente hay incentivos con cada contexto que tiene sus limitaciones, creo que hay que abordarlo desde el enfoque de salud. ¿Por qué si no? Volverán a ganarnos la partida. Y por tanto el debate post-2015 acabará en el sí, señores, es muy bonito el acceso a la salud, pero no hay dinero para ello. Y por tanto creo que tenemos que ser inteligentes. Y ser inteligentes significa también eficiencia, ojo. Eficiencia para que los sistemas sean también una garantía de ahorro y de eficiencia, que hay políticas que pueden garantizar eso. Y también tenemos que ser muy conscientes de que si queremos un acceso universal a la salud, en el siglo XXI, tenemos que empezar por saber que hay que ser eficientes en ese modelo desde el principio, porque las enfermedades crónicas son las que están amenazando los sistemas de salud más sólidos en el mundo, porque no se pueden sostener. Por tanto, eso hay que incorporarlo al modelo desde el principio, hay que incorporar para ver cómo somos capaces de generar recursos con otras políticas educativas, sociales, etcétera, que nos permitan tener un sistema, no digo más barato, pero sí más eficiente. Si no, será muy difícil que podamos desarrollar ese concepto. Buenos días. Observé en la presentación, me llamó la atención una formulación que se hace, como agregando a lo que decía González, mi compañera que me antecedió, la formulación de que había que tener cuidado de no limitarse a la atención primaria selectiva. Y yo me pregunto lo siguiente, les pregunto al ponente y a todos lo siguiente: ¿no acaso la corriente sanitaria mundial que impulsó, propuso y defendió la atención primaria selectiva de salud es la misma que está proponiendo ahora las formas de aseguramiento selectivo? No estamos pasando lo selectivo, no de la atención primaria a la atención médica en las unidades de salud, segmentando paquetes de aseguramiento como en mi país, en donde tenemos un paquete de aseguramiento pobre para pobres, un paquete de aseguramiento que presta todas las prestaciones a todos los que están inscritos como es la Seguridad Social, y paquetes de lujo para los ricos, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es reproducir eso, y estamos creando un seguro para pobres como el mexicano, que aparte lo que hace es cubrir una ilegalidad. En México tenemos muchos trabajadores, como decía Gonzalo, en México no son 30, 40, son 50, 60% de personas que trabajan en el mercado informal. Trabajo precario, que la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud dijo, eso no se vale. Todas las personas deben tener trabajo digno, lo que implica que tengan seguridad social. Pero en México, como no los metemos a la seguridad social, que tiene una lógica distinta, porque es un seguro, pero es un seguro distinto, porque es un seguro que dice, yo institución, cotices lo que cotices, te cobro todas las prestaciones que tiene disponible la institución. En lugar de eso, les estamos dando su seguro selectivo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, decía el ponente, evidencias en Lancet. Bueno, pero es que Lancet representa, la publicación que ha hecho Lancet no tiene los otros puntos de vista. Ha hecho nada más los puntos de vista de esta corriente sanitaria, a la que se le está dando muchísimo peso y no se está escuchando lo otro. Entonces, creo que muchas de las propuestas que se están haciendo llevan en germen no la atención primaria selectiva, sino los seguros de salud selectivos bajo la fórmula de que ahora es universal, todo tiene protección financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme terminar diciendo lo siguiente: en mi país las personas que tienen seguro popular no tienen derecho a ser vializadas. A ser vializadas, las personas que tienen insuficiencia renal
no les da diálisis, ni hemodiálisis, ni peritoneal, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son parte del mercado de trabajo informal. Sí, se me di cuenta que la buena está ahí. No, ¿sí? Bien, yo quería terminar pues, el favor que hablaste en tu presentación algunas de las características de este modelo social, protección social. Y también es la cuestión de la innovación que mencionaste. Entonces, en lo concreto, me gustaría que pudieras comentar un poco más, pensando que podría ser innovador, cómo se gestionaría un modelo de protección. Tenemos que tener cobertura universal, o acceso universal, según lo estemos viendo, y un eje de equidad como un núcleo de todas las acciones que se puedan derivar de un modelo de ese tipo. Los comentarios creo que van a ir parecidos, como prefieran. Ok, en primer lugar, quiero pedir disculpas al auditorio, tuve un problema personal, laboral, y por eso es que llegué tarde, pero creo que estamos retomando la conversación que tuvimos ayer en relación al proceso de consultas, ¿no? Y en relación al proceso de consultas, yo creo que hay un reto muy grande en cuanto a cómo se va a poder estratégicamente desde nuestra visión regional consensuar y condensar nuestros mensajes para que no se vean diluidos al momento en que se hacen los grandes resúmenes, en las reuniones mayores, porque salud obviamente es uno de los ejes y puede quedar reducido a 2 indicadores, como la vez pasado, a 3 indicadores, y solamente los indicadores, lo cual es una falta de perspectiva tremenda, y perderse muchas cosas que estamos hablando acá. La primera, voy a hablar de 3 de ellas. La primera es el tema, nuevamente, cómo se entiende el término cobertura, ya que estamos viendo como una tensión. Muchos de nuestros compañeros de gobiernos locales ya lo han identificado claramente. No me identifico en lo que estoy haciendo en relación a una idea de cobertura universal. Y la propia definición del documento que nos alcanzaron sobre cobertura universal de salud ata demasiado esta idea a que se pueda acceder a servicios de salud sin que te genere una crisis económica familiar. Pero no habla de otras cosas que se hacen que tienen que ver con salud aún más que lo que tienen que ver con servicios. Entonces hay un primer problema ahí. Lo segundo es que efectivamente, y esto ya se dijo, no lo voy a repetir, para mi punto de vista y creo que el de muchos, acceso universal es más que cobertura universal. Cobertura universal en algunos países es una trampa para hablar de registro universal, con poco acceso y con paquetes limitados como ya se mencionaba. Pero además se han agregado palabras que son totalmente atingentes a esta discusión. Ayer se hablaba de acceso, se hablaba de calidad, que no puede quedarse implícita porque al final la ignoran. Se habla de pertinencia al contexto, ¿no? Asociado a interculturalidad. Hoy hemos escuchado lo de eficiencia sin dañar la calidad, ¿no? Porque eficiencia bien entendida, ¿no? Como decimos los peruanos, agregarle más agua a la sopa, ¿no? Y entonces la sopa es de menor calidad pero alcanza para todo, ¿no? O sea, Cristos no hay muchos que puedan reproducir el vino, en fin. Ese es un tema, ¿no? El tema de a qué estamos denominando qué cosa y cómo es que mejor lo traducimos. Un segundo tema es el tema de las consultas, que lo decíamos ayer y lo decía muy bien hace poco una compañera. ¿Cómo es que se puede colocar el tema de participación ciudadana al centro de lo que va a ser el desarrollo post-2015? Porque no lo ha sido, no ha estado ni siquiera marginal en lo que ha sido el desarrollo pre-2015. ¿Cómo es que trabajamos el tema de la voz y cómo llega esta voz al oído de quienes tienen que escuchar? ¿Y cuál es el rol de las agencias de cooperación internacional que facilitan estos procesos para ayudar a colocar este tema como central? Para mí, la participación ciudadana es también un determinante social de la salud. Y así tiene que verse. Es decir,
No basta más recursos, no basta tecnología, no basta decir, como algunas veces escucho sobre muerte materna, sabemos todo lo que hay que hacer, porque yo creo que primero tenemos que escuchar a las personas para saber por qué no están yendo a los establecimientos de salud, por qué problemas tienen para acudir. Participación, entonces, es un tema central que creo que lo vamos a retomar después. Y el tercero es que ahí no hemos podido hablar mucho sobre el tema de los enfoques, es decir, cómo llegamos a lo que queremos llegar. Y el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, el enfoque de interculturalidad, creo que están al centro de las preocupaciones de la mayoría de quienes formamos parte de esta región. Es un discurso con matices, pero está en el centro de nuestras preocupaciones. Y entonces el tema de los enfoques asociados a los resultados que queremos alcanzar es vital. Se habla poco de enfoques en el documento de cobertura universal en salud. Y yo creo que eso es justamente lo que a veces nos hace perder la ruta de cómo es que queremos llegar a nuestros objetivos. Por el momento lo dejaré ahí con una sola reflexión final. Varios países de América Latina son ya países de renta media o incluso de ingresos medios altos, lo cual configura un escenario distinto al que se podía hablar antes, ¿no? Se hablaba del tercer mundo, no. Hoy tenemos países en América Central, en América del Sur, que son economías emergentes, existen sistemas de salud que tienen más recursos que los que podían imaginar, y frente a eso, cierta amenaza velada de la idea de aseguramiento universal es que ahora que los recursos están en los tesoros públicos, estos puedan servir para trasladarse a prestadores privados sin mayor regulación, y en donde el objetivo de lucro, que es un objetivo legítimo de los privados, comienza a crecer y se pierde la visión de igualdad y de justicia. Daniel, muchas gracias a la reflexión, las hemos tomado muy en cuenta y van a guiar la discusión. Le pediríamos entonces ahora a propósito, es importante mencionar que la OMS hizo una invitación a nivel mundial para una consulta, para recibir recursos para apoyar consultas de organizaciones gubernamentales. Inclusive nosotros, OPS, hicimos una propuesta en este fondo para tener una consulta con alcaldes, digamos, más amplia y que pudiera estar motivada en los distintos países también por votarlo. Pero fueron muy selectivos, no sabemos sus criterios, muchos de los que están aquí también presentaron propuestas y no fueron seleccionados, pero tenemos la suerte de que el propósito fue seleccionado y va a compartir con nosotros los resultados de la Ok, muy buenos días. Yo voy a compartir con ustedes la consulta que se hizo a la sociedad civil boliviana, advirtiéndoles de que los resultados y lo que les voy a presentar no es lo que piensa ni lo que opina la sociedad civil boliviana en su conjunto. Este es un estudio que se ha hecho a organizaciones de la sociedad civil en un periodo demasiado corto. Se organizó del 7 de enero al 31 de enero y fue en el proceso de consulta global que está desarrollando el Sistema de Naciones Unidas para ver los avances, fracasos y desafíos de los OMS a nivel mundial. A solicitud de la OMS y con el financiamiento de Save the Children en Suiza, eso es cierto, ¿no? Y canalizado a través de Save the Children en Bolivia, Procosi se hizo cargo de esta consulta en relación a 3 objetivos de desarrollo de ingresos relacionados con salud. El 4, la reducción de la salud infantil, de la niñez, mejoramiento de la salud materna y todo lo que es el combate a la VIH-Sida, malaria, tuberculosis.
Ok, el objetivo de esta consulta, también en el marco de esa consulta global, fue recoger aportes e ideas de la sociedad civil sobre los progresos alcanzados en la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio, qué lecciones se aprendieron en este proceso de implementación y ver de generar una visión compartida del futuro que queremos para la salud después del 2015. La metodología fue evidentemente cuantitativa y estuvo orientada a conocer las percepciones y apreciaciones de la sociedad civil participante en este encuentro. Y se realizó a través de 3 mesas de diálogo a nivel departamental, se realizó en Santa Cruz, en Tarija y en Oruro, y una a nivel nacional en La Paz. Aquí la metodología de trabajo fue separar a los participantes en un grupo de adultos, hombres y mujeres, y otro grupo de jóvenes y adolescentes. También se hizo una encuesta electrónica que se envió a personas de la sociedad civil conocidas a nivel del país, etc. Se enviaron 500 solicitudes y lamentablemente por el periodo, porque muchas de las organizaciones están en recesos colectivos en enero, etc., solamente tuvimos respuesta de 50. Por lo tanto, ustedes ven que fue el 10% más o menos. Pero se ha hecho una complementación de ambas metodologías. ¿Quiénes fueron los participantes? Fueron organizaciones y representantes de grupos de mujeres, hombres, jóvenes, mayores. Se trabajó también con instituciones que apoyan a estos grupos de mujeres, niños, personas indígenas, adultos mayores, etc. Participaron organizaciones de la red COSI y población y dirigentes de poblaciones con las cuales trabajan estas organizaciones y también otras organizaciones e instituciones académicas, organizaciones comunitarias, etc. Aquí hay una lista de todas las organizaciones que participaron, fueron 42, 17 de la red COSI y 25 de otras organizaciones. Bueno, ¿con qué preguntas se trabajó? Y estas preguntas están alineadas a la consulta nacional que está llevando el Sistema de Naciones Unidas y también decirles que esta consulta está demasiado atrasada. Estamos a nivel de país corriendo un poco porque entendemos que hasta marzo hay que presentar los resultados. Por lo tanto, también esta encuesta realizada por la red COSI va a servir de insumo a esta encuesta nacional. Las preguntas fueron: ¿cuáles son, a su criterio, los logros más importantes en el proceso de implementación de los ODMs? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en ese proceso de implementación? ¿Cuál la agenda inconclusa? En el entendido que ya mucha gente, la percepción de mucha gente es que se acabaron los objetivos de desarrollo del milenio, ya no hay que hacer nada más y hay que empezar la agenda post-2015. Y la verdad es que todavía tenemos un poco menos de 3 años. Por lo tanto, esa agenda inconclusa es para concluir y quizás para planificar después del 2015. Se consideró también cuál debería ser el rol de la sociedad civil en este proceso de implementación. Y finalmente, qué recomendaciones se harían para la agenda post-2015. En ese marco, los resultados que les voy a presentar están en ese sentido. A nivel de logros, los logros han sido planteados fundamentalmente a nivel de la política, de las normas, de las regulaciones que han ido surgiendo en los últimos años en Bolivia. Un primer logro que ha sido mencionado ha sido la Constitución Política del Estado, del 2009, que aboga por el acceso universal a la salud. Y en ese paraguas, la reforma de salud incluye mejoras en la infraestructura, equipamientos, suministros de los establecimientos de salud, implementación de seguros, también por la autonomía que se ha dado en Bolivia
hay seguros que se generan a nivel de los departamentos, por lo tanto también el avance de los objetivos de desarrollo del milenio, hay avances importantísimos a nivel de algunos departamentos, obviamente tienen más recursos frente a otros que tienen menos. Y también se han creado una serie de bonos. El plan de desarrollo sectorial en salud, que ha sido planificado para el 2010-2020 y denominado hacia la salud universal, establece la rectoría del Ministerio de Salud y Deportes y establece la eliminación de la discriminación y la exclusión de poblaciones más pobres, en particular de todos los niños. Otros logros han sido la implementación de estrategias para mejorar el acceso a los servicios de salud. Ya venía hace algún tiempo el seguro familiar comunitario intercultural, que está el SUNI, que es el Seguro Universal Materno Infantil, dirigido a la madre y niño, y actualmente en el marco de la política vigente de salud, la política de salud familiar comunitaria intercultural SAPSI, que es una política totalmente participativa de gestión municipal, que tiene un brazo social y un brazo integrar ambos. Hay un bono muy importante que es el Urbana Sublimitaria para las mujeres embarazadas y menores de 5 años, que también ha sido considerado como un bono importante. Y finalmente, en ese marco del plan de desarrollo sectorial, destacan también estrategias nacionales para la salud del adolescente, la salud sexual y reproductiva, para seguro, maternidad, cáncer de mama, etc. Estos 4 o 5 logros han sido de alguna manera sintetizados de toda la participación que hubo en las 4 mesas que les he mencionado, y de alguna manera, como ustedes ven, precisan como un logro importante o como un apoyo importante para el logro de los objetivos de desarrollo milenio, todo lo que es la normativa con relación a los aprendizajes que se han obtenido del proceso de implementación. El primero es que el primer aprendizaje es que la salud debe ser asumida de manera integral, ¿no? Y que esta integralidad debe reflejarse fundamentalmente en los planes y programas departamentales y municipales. Las barreras geográficas y culturales permanecen y pueden superarse con estrategias como la promoción de la salud, visitas domiciliarias y servicios ambulatorios. La capacitación de los equipos de salud y fundamentalmente en la capacitación en las redes de servicios de salud pueden minimizar la alta rotación de personas. En los servicios de salud hay mucha rotación de personal, mucho cambio de personal, y esto obviamente ocasiona dificultades en la atención. Entonces, se cree que capacitando no solamente al servicio, sino a la red en su conjunto, se podría minimizar. La capacitación a nivel de los servicios, ya les he comentado, para garantizar los resultados, obviamente la cobertura tiene que ir enganchada con lo que es calidad. No se identifica importante, eso es obvio, solamente la cobertura, sino va de la mano para ver con lo que es la calidad de prestaciones. Un tema interesante que fue debatido fue que para cumplir todas las normas que se tienen, los estándares y los programas, estos deben ir acompañados por presupuesto, por recursos. Pero no basta con tener los recursos si estos no son oportunos. Entonces, muchas veces la burocracia, los principios, las regulaciones, etcétera, están los recursos, pero limita la oportunidad para desarrollar los planes y los programas. La promoción de comportamientos saludables, acciones de prevención y educación a comunidades y equipos vulnerables permiten mejorar el acceso a los servicios. En el marco de la gestión municipal en salud, para mejorar los resultados se deben
considerar a los nuevos actores sociales. Y esto es importante en lo que es la participación comunitaria. En Bolivia, con las nuevas políticas, hemos tenido una serie de actores sociales, desde las municipalidades, las juntas de vecinos, los sindicatos, etcétera, etcétera, las organizaciones comunitarias, que tienen que ser incorporadas en todo lo que es el proceso de reforma de salud. Otros aprendizajes son que las metodologías que promueven la participación y el empoderamiento de mujeres, fundamentalmente de mujeres y hombres, han demostrado contribuir positivamente al acceso y a la cobertura. Las metodologías desarrolladas por instituciones de la sociedad civil ayudan a promover la participación, la toma de decisiones y la creación de puentes entre las comunidades y el personal de salud. Con relación a la gente inconclusa, ¿qué es lo que falta? Y aquí quiero reiterar qué es lo que falta, pero todavía no hemos concluido el proceso hasta 2015, por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer un poco en esta última fase? Y se habla aquí de la persistencia de las barreras geográficas, culturales y económicas que afectan obviamente a la cobertura y el acceso. La limitada prestación de servicios para enfermedades emergentes. Lamentablemente nuestros países están con tendencia a bajar a la desnutrición, pero están sufriendo y serán muy puntuales, etcétera, pero la experiencia de otros países nos hacen alertar de que la obesidad está empezando a ser también un problema, ¿no? Salimos de la desnutrición y vamos a ir pasando a la obesidad. Pero también hay otros problemas como la diabetes, la hipertensión, etcétera, que deben ser considerados. El limitado acceso a antirretrovirales, pruebas de VIH, tuberculosis, HIV, etcétera, es un problema que no ha sido solucionado. La limitada promoción de acciones preventivas para reducir la mortalidad materna por embarazo adolescente y aborto seguro. Otras cosas que están faltando son la limitado acceso a medicamentos esenciales para la salud materno-infantil, incipientes acciones para generar alianzas público-privadas de intercambio y práctica de experiencias exitosas. Se dan experiencias exitosas muy puntuales que no se las difunde y no se las adopta. Insuficientes acciones sinérgicas con universidades, fundamentalmente para formar recursos humanos que sean coherentes a las demandas sociales. Limitadas acciones para generar alianzas intersectoriales que den respuestas integrales. Esto hemos hablado mucho ayer y esta es una percepción también de las personas que participaron en esta consulta. Con relación al rol que debería jugar la sociedad civil, los participantes en estas mesas de trabajo mencionaron que un rol importantísimo de la sociedad civil tiene que ser la incidencia de comunicación. El liderazgo y la mejora de la capacidad de gestión, el control social, verificar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instancias que participan en salud. Y aquí, hablando del control social, surgió un tema que se decía, no basta con que el proceso de objetivos de desarrollo del milenio concluya en el 2015 y empezamos a trabajar. Aquí tienen que concluir con una evaluación, con una rendición de cuentas, porque realmente se han invertido a nivel mundial grandes cantidades de recursos, en algunos lugares se han logrado las metas, estamos próximos a lograrlo y en otros no. Entonces, la evaluación al cierre de esta etapa debe ser importante. La innovación y la investigación a través de universidades y ONGs. Velar para que el enfoque de derechos y del continuo de la atención esté presente en las prestaciones. El continuo de la atención es muy importante, ya se lo ha mencionado anteriormente y bueno,
y generar puentes de comunicación entre los establecimientos de salud. Con relación a las recomendaciones para los próximos años hasta el 2015 y adelante, es fortalecer la coordinación intersectorial con la Rectoría del Ministerio de Salud para brindar respuestas integrales a los problemas de salud, generar alianzas del sector salud con los gobiernos departamentales, municipales, con todas las autonomías, para promover mayor asignación presupuestaria a nivel de estos departamentos y municipios en tema de salud y generar la sostenibilidad. Fortalecer el trabajo con educación para multiplicar los mensajes que promuevan conductas saludables. Fortalecer las visitas domiciliarias integrales para ampliar el acceso a las familias rurales a los servicios de salud. Promover que los servicios brinden información adecuada con calidad y empatía. Uno de los problemas que permanecen es la calidad de la atención, la calidez en la atención, y no solamente nos referimos a los servicios públicos, lamentablemente también en los servicios privados donde no paga la calidad de atención es deficiente. Finalmente, seguimos en las recomendaciones, incluir indicadores relacionados a las determinantes sociales de la salud, especialmente en los niveles locales. Mejorar el sistema de referencia y mediante acciones conjuntas entre el personal comunitario y los servicios de salud. Incorporar tecnologías de información y comunicación, las TICs, para mejorar el conocimiento fundamentalmente de los adolescentes, pero también para generar flujos de información y acceso en las comunidades. Incluir el feminicidio durante el embarazo como una causa de muerte materna. Reforzar los sistemas de vigilancia con el personal comunitario para una mayor retroalimentación y análisis de datos. No basta que la información de nivel local sea analizada a nivel superior, regional, etc. Lo importante es que se analice con la comunidad cuando surgen estos datos para informar a la comunidad sobre las causas, los efectos, etc., que es muy importante para que la propia población empiece a tomar parte de este proceso. Esos son los resultados muy resumidos del documento. Este documento está siendo concluido y puesto a consideración del financiador, y con mucho gusto vamos a poder compartir todo el informe con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar preguntas y luego el panel va también a reflexionar sobre ellas. Entonces, hay unas preguntas sobre este proceso de consulta y los comentarios de la rosa que proceso de consulta en estos tipos de preguntas más. ¿Sí? Presidente de la Asociación de Municipios de Guatemala. Muchas gracias. Soy director ejecutivo de la asociación. Solo una inquietud de la consulta no refleja, digamos, la medicina ancestral, por ejemplo, cuál es la vinculación que hay con el sistema de salud en Bolivia. Entiendo que hay un esfuerzo muy importante en Bolivia que sí nos gustaría, pero entiendo que de repente no fue contemplada una metodología del uso de la medicina. Yo tengo una deuda porque no dije mi nombre, soy Lourdes Chicumbul. Ya me estaba recordando después. La verdad que a manera de comentario no son preguntas. Estaba leyendo este resumen que nos dieron, que está muy interesante, muy bien resumido. Sin embargo, la línea de lo que dice el compañero no refleja esa diversidad cultural de los países de América. Y ahí hice algunos comentarios que los voy a empezar por escribir. Pero de las dos ponencias, igualmente, ¿verdad? No vemos reflejadas en América Latina, tenemos toda esa diversidad de pueblos indígenas, capos y el pueblo rumi. Sin embargo, no se ven, ni mucho menos en la consulta. Para hacer un comentario
nacional y que habrá que también hacer la consulta. Estamos avanzando bien como gobierno central y lo otro es cómo nos vinculamos con los gobiernos locales, ¿verdad? Que es uno de los aprendizajes y desafíos, y con la sociedad civil. Igualmente, para contextualizar en Guatemala, tenemos que abordar la salud como un derecho, pero tiene que tener referencia cultural de los pueblos indígenas y los otros pueblos que también coexisten acá. Básicamente, debemos abordar la salud, que es una responsabilidad de la sociedad civil, pero tenemos que identificar a las redes de terapeutas indígenas, porque luego tenemos el gran debate de la sociedad civil, cómo están representados. Las redes de terapeutas, las redes de comadronas, que también se conciben aquí en Guatemala como terapeutas indígenas, aunque en otros países le llamarán parteras, matronas, nosotros no nos puedan ver. Y lo otro es ver que la política pública deberá también estar impulsando eso. Gracias. Una aclaración nada más, es una síntesis de lo que se dijo ayer. Sin embargo, sí se me comentó eso y está reflejado en dos puntos, no la tengo frente a mí, pero uno que habla de la vinculación entre medicina tradicional y medicina ortodoxa, y luego en dos ocasiones que habla de la pertinencia cultural. Pero eso no quiere decir que no se pueda enriquecer con todo lo que ustedes sientan que debería de estar, aunque no se dijo, pues ustedes están diciendo, lo escriben y mejoramos eso como siempre. Entonces, bienvenido a cualquier comentario para mejorar eso que nos llevamos como un testimonio de la discusión aquí. No como la posición de ustedes, que esa se va a construir en los grupos hoy durante el día. Quiero felicitar a propósito por el trabajo realizado, particularmente porque, como ellos comentan, lo hicieron prácticamente 3 semanas, porque es el tiempo que les dieron para hacerlo, lo cual, de otro lado, refleja que hay algunas cosas que se están haciendo un poco a las carreras y que no debería ser así. Si todos sabíamos que en el 2015 iba a ser el tema del análisis de qué había pasado por lo que se comprometió en el 2000. Es decir, a veces un proceso no muy bien planificado te lleva a resultados menos ricos de lo que podrías tener, porque obviamente la consulta no puede bajar ni descentralizarse como uno quisiera, ¿no? Dos temas me llaman la atención. En la presentación, en lo que se refiere a logros, se menciona que para atender las barreras culturales, que además creo que no, en todo caso serían las barreras del sistema hacia la cultura de la población. No, la cultura no es una barrera en sí misma, por lo menos yo tengo una cultura y no quisiera que fuera una barrera para nadie. Yo creo que las demás personas también. Pero en todo caso se habla de que para atender las barreras culturales hay estrategias específicas de promoción de la salud, visitas domiciliarias y servicios ambulatorios. Y luego en las recomendaciones se reconoce que todavía hay mucho que hacer. Porque justamente estas son, digamos, las respuestas que se han generado desde el sistema, pero que no necesariamente abordan lo cultural. Y eso me lleva a pensar que el resumen de las conclusiones nuevamente adolece de ese factor que le va haciendo perder riqueza. Entonces, vemos un resumen de recomendaciones que podría ser aplicado a Perú de repente, pero que le pierde el sabor de sociedad civil, ¿no? Pareciera una conclusión de lo que había dicho el Ministerio de Salud también. Incluso no hay un reclamo por mayores espacios de participación, y disculpen que sea majadero en esto, yo reconozco que en Bolivia hay más espacios de participación que los que hay en otros países, pero extraño un poco que de sociedad civil no haya surgido este tema de gobernabilidad, de rendición de cuentas, ¿no? De vigilancia ciudadana de distintos aspectos clave de las políticas de salud que influyen justamente en cómo se brinda la salud a la población. Y eso me lleva al segundo tema, que lo habíamos mencionado muy levemente ayer. El tema de que se resuma tanto los objetivos de desarrollo del milenio hace que al final la agenda sea útil, porque no se puede tener 40 indicadores, pero a la vez se diluye la especificidad nacional. Y yo me atrevo a sugerir, lo pongo a consideración de la mesa, debiera haber dos agendas, ¿no? O sea, una global, con los objetivos de desarrollo del milenio, post-2015, como se les llame, ¿no? Pero un compromiso igual que oficial de los países por establecer esos
indicadores o esos criterios que permitan ver si estamos atendiendo la interna de cada país. Perú ya lo alcanzó los objetivos de desarrollo del milenio para muerte infantil, pero su muerte neonatal es muy alta y las brechas que hay dentro del país son injustas e inconcebibles. Sin embargo, va a tener su estrellita cuando vaya a rendir su informe en 2015 porque alcanzó el objetivo de desarrollo del milenio de reducción de muerte infantil. De repente también alcanzamos la reducción de muerte materna con las mismas diferencias. Entonces, tan valiosa como la agenda global a la que se comprometen los países, debiera ser una agenda igual de oficial, un compromiso igual de oficial que atienda estos temas dentro de cada país. Y que permita que no se pierda la especificidad de dónde se tiene que poner acento en la interacción y la interculturalidad, dónde tiene que poner acento en un enfoque de género que vaya más allá de que haya más parlamentarias mujeres, dónde tiene que poner acento en otros temas que son caros para nosotros, pero que parece no forman parte de la visión de desarrollo oficial. Entonces, yo me atrevería a sugerir que trabajemos esa idea, es decir, al igual que debe haber objetivos de desarrollo del milenio globales, con los cuales es útil porque une voluntades, recursos, etc., tendría que haber un set de objetivos y compromisos nacionales de igual valor, de igual peso, y contra la cual rindan cuenta los gobiernos posteriormente. Muchos temas que abarcan más allá de lo que es indicadores de los ODS, conceptos como feminicidio que se han perdido y que se ven de una visión más jurídica y que están viendo la perspectiva de salud, que eso es algo político que tenemos que rescatar. Yo quisiera poder, si ustedes valoraron lecciones aprendidas del sistema de información. En la atención primaria, en el caso de mi país, tenemos registros detallados de cada una de las atenciones que tenemos. Sin embargo, la información, el sistema de información no me sube para crear políticas o presupuestos o acciones específicas no llegan hasta allá a esas variables que nos interesan para hacer el análisis y hacer propuestas y tomar decisiones. Y lo otro que mencionaba un poco el compañero de Perú es que más allá de la atención en salud sexual, muchas veces lo que es violencia de género lo perdemos. Perdemos cuando realmente nos llegan a nuestra atención en la salud de nuestros países, es donde damos respuesta inmediata. La mujer inmediatamente que tiene una violación o una afectación física o psicológica, donde acude inmediatamente al sector de salud. Sin embargo, a nivel de política de salud no damos respuestas contundentes o respuestas inmediatas. Cuando tenemos siempre lo vemos como una acción política, jurídica, cuando realmente es un acompañamiento de transformación cultural y tener que tener acciones específicas, porque no solamente el apoyar una protección, sino también cómo atender. Entonces esa visión que muchas veces se pierde en la atención de salud, se han identificado qué acciones o lecciones para visibilizar, dar respuestas y con toma de decisiones más políticas a nivel de la atención de salud. Pero lo que acá no se ha hablado desde ayer a hoy es de otro objetivo del milenio, que es el género, ¿verdad? Entonces, las mujeres, yo siempre recalco, no somos un combo materno familiar. Las mujeres tenemos políticas de salud que tienen que ir enfocadas con enfoques de género, no de maternidad solamente, ¿verdad? Entonces quería resaltar eso. Por un lado, el femicidio hoy es una pandemia, por lo menos en el Uruguay, y creo que, por lo que he oído acá, general. Y felicitaciones por haberlo puesto
Valeria, le pasamos la palabra. Ayer se lo y luego gracias.